Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Manuel Trujillo IP. El día de hoy vamos a trabajar con la tabla periódica. Para ello vamos a tener en cuenta justamente de la guía que vamos a ver hoy. Tendríamos tabla periódica, periodos y grupos, propiedades periódicas, carácter metálico, radioatómico, energía ionizante, financiación electrónica, electronegatividad y algunos ejercicios. Para ello tendríamos que tener en cuenta que la clasificación, organización, distribución de algunos elementos químicos por sus propiedades se encuentran en la tabla periódica moderna. En esta ocasión, cada elemento de la tabla periódica tiene algunos aspectos y propiedades que se desarrollan. Por ejemplo, tenemos el símbolo del elemento, se halla en la tabla periódica, del número atómico, la masa atómica, punto de fusión y ebullición, la valencia, configuración electrónica, electronegatividad y la densidad misma del elemento. En esta parte, la conformación de la tabla periódica lo vamos a tener justamente de acuerdo a la parte de dos sectores, el periodo y el grupo. Tenemos los periodos que están en filas y grupos en columnas. Así como lo podemos observar, podemos tener en cuenta que tenemos 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, 3A, 4A, 5, 6A, 7 y 8A. Y los periodos que básicamente están debajo. Están en los periodos, tenemos el primer periodo 1, 2, 3 hasta el 7. Muy bien. Bueno, tenemos esta parte, eh, justamente la clasificación de la tabla periódica. Tenemos grupo en la tabla, que está en columnas, y el periodo está en filas. Los periodos justamente tienen la cantidad, es el nivel de energía que está, que tiene un elemento químico y se puede observar en forma lineal o horizontal en la tabla periódica. Si tenemos un nivel de energía 1, que es el periodo, entonces tenemos dos elementos que coinciden con este nivel de energía, energía número 2, entonces hay 8 elementos y así sucesivamente tendríamos con las cantidades de los elementos que se tienen. La clasificación en el grupo A. La clasificación en el tipo A tenemos dos tipos. Básicamente una distribución que termina en S o una distribución que termina en P, en SP. Entonces tendríamos justamente cuando una distribución termina en S1, la parte de los números de electrones corresponden al número romano para clasificarlos de acuerdo al grupo A. Y tenemos 1A, metales alcalinos, en esta parte 2A, metales alcalinos térreos, sumamos 2 de la última capa más 1, serían 3 del grupo A, también llamado boroides. Tenemos 2 más 2 son 4, 4 del grupo A, porque termina en S o N o SP, carbonoides, 5, nitrogenoides, 6, 2 y 4 son 6, 7, y por último tenemos el 7 es halógenos, el 6 anfígenos y el 8 gases nobles, muy excepto en el caso del helio. Entonces ya tenemos la parte de la cómo sacamos el número del grupo de acuerdo de los electrones de la última capa y sus familias. En el grupo B
debe terminar en justamente en NS N-1D y corresponde al grupo B. Si en penúltima capa está llena, nos fijamos en la última capa y justamente tenemos la primera, eh, el primer número romano, y como termina en D, el grupo B. D está lleno, tendríamos 2B. Cuando ya termine, ya no está completa en la parte del orbital, justamente podemos contarlo de las capas penúltima y última. 2 más 1 serían 3, 4B, 5B, 6B, 7B. Justamente contándolos la penúltima y la última capa. Y para la parte 8B, también se puede mencionar que 6 más 2 son 8 y también se considera un 8B. 2 y 7 son 9, también se considera 8B. Y 8 más 2 son 10, también se considera en 8B. Muy bien. Entonces, para la primer B, familia de cobre, 2B, familia del zinc, 3B, familia de escandio, 4B, familia de titanio, 5B, familia de vanadio, 6B, familia del cromo, 7B, familia de manganeso y 8B, elementos ferromagnéticos. Tenemos que tener en cuenta que justamente el yupa en 1985 ya se utilizan los números arábicos del 1 al 18. En la parte de las propiedades podemos tener en cuenta que podemos eh, tratar de analizar por el carácter metálico, los metales y los no metales, el tamaño del radio atómico, radio iónico, energía ionizante, afinidad electrónica y la parte de la electronegatividad. Sobre las primeras propiedades, por ejemplo, los metales, representa aproximadamente 80% del total del elemento, de todos los elementos de la tabla periódica, son buenos conductores del calor y la electricidad, son dúctiles, o sea, forman hilos, maleables, forman láminas, a temperatura ambiental se encuentran en el estado sólido, con excepción del mercurio, que es líquido, presenta un brillo característico, denominado brillo metálico. En las interacciones químicas pierden electrones de valencia. En el radio atómico puede justamente aumentar todos los elementos que están a la izquierda, su radio atómico es mayor que los que están en la derecha, y los que están hacia abajo son mayores que los que están justamente en la parte superior. Hay que tener en cuenta. En un grupo el tamaño atómico aumenta al descender en un grupo porque aumenta el número de capas electrónicas. Este se llama el efecto ampallamiento. Al descender el grupo aumenta el número de capas electrónicas, con lo que el tamaño aumenta. En un periodo el tamaño atómico disminuye al avanzar de un periodo. Al aumentar el número de electrones en la misma capa, aumenta la carga nuclear, efecto contracción. Por lo tanto, los electrones se acercan más al núcleo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos justamente el litio, se le agrega, pierde un electrón, entonces disminuye su radio atómico. Y en el segundo, que es un cation, si gana justamente, pierde el flúor pierde un electrón, entonces aumenta su radio atómico. La energía de ionización, potencial de ionización, es energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso y formar un cation. Siempre es positivo en el proceso endotérmico. Eso quiere decir que este proceso
va a tener que, si tenemos un, un anión y le agregamos energía para convertirlo en un cation, justamente a eso se refiere a la energía ionizante. Afinidad electrónica o electroafinidad AE es la energía liberada cuando un átomo de estado neutro gana un electrón para convertirse en un ion negativo o anión. Por ejemplo, tenemos el cloro y le agregamos un electrón. Esto produce a un cloro que es anión, pero también produce la energía, libera energía. La electronegatividad mide la tendencia de un átomo a atraer hacia sí los electrones que participan en un enlace y retenerlos. Los átomos de los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción sobre los electrones. Y por último tenemos justamente este resumen y nos dice que si tenemos la propiedad periódica, que es la electronegatividad, y nos habla que la tendencia de los átomos para atraer los electrones en un enlace, tenemos la parte del justamente el radio atómico, que es la característica del tamaño del átomo. También tenemos la parte del carácter metálico, metales pierden electrones de valencia y los no metales ganan electrones de valencia. Afinidad electrónica, aparición de energía cuando se incorpora un electrón a un átomo. Y por último, la energía de ionización, la energía necesaria para separar completamente un electrón de un átomo. Ese es el resumen que tenemos. Vamos a desarrollar juntos y vemos que el número atómico del elemento sodio es 11 y nos piden hallar el grupo, periodo y la familia. Bueno, nosotros sabemos que tenemos como configuración electrónica justamente al elemento sodio, que es 11. Entonces tendríamos justamente que su configuración electrónica, gracias a la regla del serrucho, es primero 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Muy bien, y el 2, 4, 10, ahí estamos los 11. Como sabemos que hay 11, no se olviden que sus exponentes son la cantidad de electrones. Y como estamos hablando de un átomo neutro, ya que no me dice sobre si hay un cation ni un anión, entonces es un átomo neutro. Sabemos que el número de electrones es igual al número de protones y esto es igual al número atómico, que es justamente el 11. Entonces aquí tendremos 11 también, sumaría un 11. Entonces aquí con esta parte vamos a tener justamente que mencionar el periodo y nos damos cuenta que la última configuración electrónica es 13C1. Entonces tenemos que recordar el grupo A y el grupo B. El grupo A y el grupo B tienen la cualidad de que el grupo A termina su última capa de energía en NS o en NSNP. El grupo B tiene solamente que terminar en NS o en NS y N-1D. ¿Ve? Entonces no hay D en esta parte, pero coincide justamente la última capa, coincide justamente con NS. Eso quiere decir que pertenece al grupo A. Periodo
No se olviden que el periodo viene a ser la última capa. ¿Y dónde consigo o dónde veo la última capa? No se olviden que la última capa se ve básicamente en los coeficientes, justamente que es el número cuántico principal del, eh, del- de la distribución. Eso quiere decir que el periodo mayor es 3. Muy bien. Entonces, como termina en S, el grupo viene a estar conformado por A. Y por último, tenemos justamente la cantidad que es el 1. Entonces tenemos primer 1A. Periodo 3, grupo 1A, justamente alcalinos. Ese es el problema número 1. Espero que haya comprendido. Vamos al problema número 2. El problema número 2 nos dice justamente el número atómico del elemento flúor. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5, para que sean 9. Entonces, en esta parte vemos dos cosas interesantes. Justamente dos últimas capas, 2s2, 2p5. No se olviden que los grupos, grupo A y grupo B, van a estar de esta forma. Grupo A es la última capa 1S o NS N-1 P debe terminar. El grupo B es NS N-1 D. Si te das cuenta, no hay D, entonces coincide que es el grupo A y su última capa, o sea, la última capa debe terminar en NS o NS y NP o NS. En cambio, la parte grupal, NS del grupo B, NS y NS, N-1D. Muy bien, entonces no vemos ND, o sea, subnivel D, pero sí vemos el subnivel, justamente el NSNP. Entonces, con esto, tenemos que el periodo, no te olvides que el periodo es el número cuántico principal, que viene a ser 2, y el grupo, como termina en SP, justamente el grupo A, y sumamos 2 más 5, serían 7A. Muy bien, ya tenemos periodo 2 y grupo 7A. Vamos con el problema número 3. El número 3 dice indique el número atómico de un elemento químico de cuántico. Y tendremos 1s2, su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Muy, a ver, vamos a tener si llegan a los 45, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 38, falta. Entonces acá hay 38. Seguimos.
Seguimos con 4 de 10. Muy bien. Creo que ya me pasé. Acá es 10, 20, 30, 36, 38. 38. Hasta acá sería 38. Entonces, si tengo 38, faltan 7 para que sean 45. Entonces, aquí sería solamente 7. Hasta ahí. Para que sean 45. Y aquí ya tenemos 45. Entonces nos piden periodo grupo. Muy bien. Y aquí el último, si nos damos cuenta, termina en ESD. Entonces, el grupo, el único grupo que me da esa característica es el grupo B, ya que tiene NS y N-1 D. Entonces vamos a tener, tengo periodo que viene a ser 5, es mayor de todos los coeficientes, periodo, y termina en el grupo B, y tenemos justamente 7 más 2 son 9, y trabajamos con el, el número romano es justamente 9. Ahí nos damos cuenta que tendríamos, muy bien, justamente 7 y 2 son 9, pero corresponden aquí al grupo 8, o sea, el grupo 8, pero en la columna 9 del grupo 8. Entonces, hasta ahí tendríamos justamente los ejemplos de la distribución electrónica. Muy bien, espero que haya gustado este pequeño tema y estos ejercicios. Espero que se suscriban y puedan comentarme sobre algunos videos, y si tienen algunos ejercicios para yo poder resolverlos sería genial. Se cuiden bastante y hasta luego.